Hola a todos. Hoy día, a través de la entrevista al ingeniero Rafael Martel Buendía, ingeniero de minas y también investigador de la historia de la minería, nos hablará sobre el tema la historia minera del Cerro de Pasco. Te invito a verlo. Hoy día tenemos la presencia del ingeniero Rafael Martel Buendía, ingeniero de minas con mucha experiencia en la minería y a la vez es un gran investigador de la historia minera en el Perú, especialmente de Cerro de Pasco. Buen día, Rafael. Bienvenido a Crónicas Mineras. ¿Cómo te encuentras? Rosita, buenos días. Para mí un gusto poder encontrarme nuevamente contigo por este medio digital. Bueno, aprovecho para saludar a todos los amigos quienes son tus seguidores y están viendo semana a semana estos videos de Crónicas Mineras a todos los personajes que han contribuido con la minería. Para nosotros también es un gusto tenerte, sobre todo porque muy preocupado en investigar la vida en general de Cerro de Pasco. Ahora nos centramos un poquito para hablar sobre la historia de la vida minera en Cerro de Pasco. Una ciudad que queda pues a una altura de 4.380 metros sobre el nivel del mar, queda en el centro del Perú. La ciudad de Pasco es la capital de la región Pasco. Entonces, háblanos un poquito, ¿cómo se inicia la minería en la ciudad de Cerro de Pasco? Mira, cuando yo ya estudiaba mi profesión, y poco a poco llegué a enterarme de algunos datos familiares que a mí me impactaron mucho, y a partir de ahí decidí un poco más aventurarme en este tema de la investigación minera. Tenía un bisabuelo, él se llamaba Lizardo Buendía, mi bisabuelo materno en este caso, nació en el año 1878. Y bueno, él fue minero. Él fallece a la edad de 33 años y pues deja a su esposa viuda muy joven, de 24 años, con 5 niños al cuidado de ella, ¿no? Solamente la mamá tenía que sacar en adelante a sus hijos. Entonces, uno de ellos pues era mi abuelo Elías, mi abuelo materno, quien entró a trabajar muy pequeño a este tema de la minería. A los 13 años empezó a trabajar en la empresa americana. Ya los americanos se habían asentado en Cerro de Pasco y él empezó de niño a ser payaquero, a escoger los minerales. Ya más adelante, con más edad, le permitieron trabajar en el área de almacén del ferrocarril de Cerro de Pasco a La Oroya. Y por el lado de mi señor padre, también mi abuelo Jorge Martel, él fue mecánico herrero. Él trabajó en algunas minas de la localidad de Pasco, por ejemplo en Minas Ragra, esto queda en la localidad de Jumacha, al sur de Cerro de Pasco, donde se explotaba en aquel tiempo el vanadio. La empresa en aquel tiempo se llamaba la Vanadium Corporation, y mi abuela llegó a ser incluso profesora de la escuelita fiscal del campamento minero. También trabajó en las minas de Colquijirca, al sur de Cerro de Pasco, de propiedad en aquel tiempo de los Fernandini. Cerro de Pasco es una ciudad minera por excelencia. Como sabes, hoy en día sigue ostentando el título de capital minera del Perú, por las ingentes riquezas mineras que lleva en el subsuelo, y ha permitido de que hace mucho tiempo atrás se conozca estas minas de Cerro de Pasco. Bueno, generalmente todos conocen la leyenda de Huaycapcha, más o menos en el año 1630, cómo se descubrieron las minas. Al final esto es una leyenda, pero lo importante es de que los españoles se asentaron en Cerro de Pasco. En aquel tiempo lo llamaban Santisteban de Yauricocha, con ese nombre era conocido a la ciudad.
porque en todo el lugar habían un sinnúmero de lagunas y lagunillas, pantanales. Entonces, Yauricocha etimológicamente es laguna de mineral. Y empezaron a llegar diversos mineros españoles, y en su momento más grande, te comento, Rosita, que habían más de 1000 denuncios mineros, más de 1000 minas trabajando al mismo tiempo en Cerro de Pasco, diferentes propietarios. Yeah. Las minas en aquel tiempo en la colonia se trabajaban por métodos muy, muy rudimentarios. Los españoles atraían la mano de obra de nuestros paisanos de la región, tanto de Huancayo, Jauja, Huánuco y Anahuanca, los atraían por un método de enganche para trabajar en las minas. Así es, porque era muy, muy dificultoso el laboreo de minas. En Cerro de Pasco no había la mano de obra. Entonces ellos trabajaban sacando el mineral de las entrañas, con los famosos capachos, las bolsas de mineral que llevaban sobre las espaldas, ¿no? Los famosos japiris. Claro. Sacaban a la parte exterior de las minas, y ahí había trabajo de las mujeres. Las mujeres tenían la labor de escoger el mineral, cuál servía o cuál tenía más cantidad de plata y cuál no. Tenían esa cualidad, ¿no?, de poder escoger. Y el mineral valioso era transportado a lomo de bestias a las haciendas mineras que quedaban en las riberas de los ríos. El mineral ya clasificado llegaba tanto a los ríos y por el sistema de molienda, con los famosos ingenios, que hasta hoy en día te comento que hay algunos rastros de algunos ingenios en Cerro de Pasco, hacían la molienda del mineral. ¿Las moliendas cómo son? ¿Nos podrías detallar un poquito? Las moliendas de mineral, los molinos, los famosos ingenios, están elaborados por ruedas o piedras en forma circular, ¿ya?, de una roca muy dura, en este caso del granito, que traían de una localidad relativamente cercana, unos 15 kilómetros de Cerro de Pasco, de una localidad llamada Raco, y montaban sobre estructuras de madera unos ejes por la cual las ruedas, al hacer el trabajo de rodar, molían el mineral que traían de las minas. Y bueno, esto era ayudado, por ejemplo, en tiempo de lluvias, por la fuerza hidráulica. Bien. Pero en tiempo de estiaje tenía que hacerlo por fuerza de las bestias, de los animales, y en algunos casos se ha llegado también, a falta de esto, a trabajar también con la propia fuerza de las personas, ¿no? Una vez molido el mineral, ellos procedían a atender en unos patios que llamaban, que eran unas construcciones circulares también, y mezclaban el mineral molido con el mercurio traído de las minas de Huancavelica. Mercurio, el mineral, el magistral, que sacaban del sulfato de cobre de las minas de Pasco, y también la sal que traían algunas veces de Chancay, del puerto de Lima, o también cerca a Hóndores había una pequeña mina de sal, San Blas. Era una composición química la cual podía tratar el mineral unos 30 o 40 días. Ya la plata se había adherido al mercurio, y sacaban la amalgama, ¿no?, para poder fundirla y obtener la plata piña. Más en las minas era aún más complicado, ¿no? Las labores mineras tendían a derrumbarse, puesto que no había una dirección técnica especializada en aquel tiempo. Mucha gente, muchos mineros lamentablemente fallecieron en aquel tiempo, ¿no? Y los que trabajaban también, pues, era un trabajo muy sacrificado, porque a falta de tecnología, a falta de herramientas, todo era a fuerza humana, tanto para hacer los taladros, para romper la roca, como para retirar el mineral. Aún así, con estas condiciones, Cerro de Pasco ha logrado la explotación de mucha cantidad de mineral. Cerro de Pasco fue la mina que reemplazó a la antigua mina conocida en el Alto Perú, que era la mina de Potosí. Así es.
Cerro de Pasco fue el Nuevo Potosí, así fue bautizado, ¿no? Y fíjate que hasta hoy en día esta mina sigue dando riquezas, ¿no? al erario nacional. Francisco Quirós es muy reconocido, un serraño muy reconocido, notable, que se dedicó a la minería, pero que se fue a Lima a complementar estudios y regresó a Cerro de Pasco a seguir trabajando en este tema de las minas, pero tuvo una visión muy grande. Yo admiro bastante a Francisco Quirós porque, digamos, él fue, aparte de contribuir con esto de la ideología de San Martín, con el tema del Nuevo Perú, la independencia, él formó de aquel tiempo varias empresas para sacar en adelante las minas de Cerro de Pasco. Trajo una compañía inglesa para instalar bombas para desaguar las minas, hacer nuevos piques en aquel tiempo. Fue muy preocupado, muy centrado en sacar adelante las minas de Cerro de Pasco. Claro, quiere decir de que Francisco Quirós jugó un papel importante en el desarrollo de la minería en Cerro de Pasco, porque introdujo la tecnología, ¿no? Claro, y claro. También veo que ha sido una persona humana, porque al traer la tecnología seguramente también trajo capacitación para los trabajadores y así proteger un poco su salud, su seguridad, ¿no? Definitivamente. Como los métodos eran muy precarios en aquel tiempo y los ingleses ya estaban muy adelantados en esto, él trae la tecnología inglesa a las minas de Pasco, ¿no? Y logra mejorar. Entonces, en la época republicana, lo que más marcó en la minería de Cerro de Pasco fue el drenaje de las minas. Mira, en la época colonial, los españoles sacaron el mineral que se puede decir que estaba a flor de tierra. Ellos trabajaron ampliamente en lo que es el Tajo Santa Rosa. En el Tajo Santa Rosa, al lado sur de Cerro de Pasco, donde se concentró una buena cantidad de mineral, la flor de tierra, de alta ley de plata, fue, entre comillas, relativamente sencillo. Lo que quedó para los años 1820 en adelante fue el trabajo más difícil para los mineros, que fue profundizar, o sea, sacar el mineral de más abajo, ya no lo que está encima. Y pues en Cerro de Pasco hay abundante agua en las minas, producto de las filtraciones de las lagunas que estaban a los alrededores. Entonces las minas siempre se los inundaba. Entonces la época republicana se caracteriza porque se empiezan a desarrollar los socavones de drenaje de las minas, como el socavón Zampudas, el socavón Quiulacocha y el socavón Runayana, ya casi a finales, casi a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, el gremio de mineros de aquel tiempo en Cerro de Pasco se unen y logran hacer el capital para poder ellos mismos emprender estos socavones, con la cual drenaría las minas y permitiría seguir sacando el mineral, ¿no? Entonces, es una historia larga de casi un siglo, Rosita. La falta de tecnología de aquel tiempo hacía que los túneles se construyeran en un tiempo muy prolongado, ¿no? Pasaron crisis, etcétera, pero los socavones lograron que las minas puedan volver a dar el fruto que se tenía anteriormente y lograr las famosas boyas, ¿no? Las famosas boyas donde se sacaba gran cantidad de mineral, ¿no? Como en la década de 1830 a 1840 fue una de las décadas más prodigiosas donde se pudo obtener mayor cantidad de mineral. Y bueno, así transcurrieron los años hasta que a inicios del siglo XX ya pues empieza una revolución industrial, como yo lo llamo, porque llega el capital extranjero en esta parte de los americanos y hacen una inversión grandísima, ¿no? Ellos traen aún más una tecnología nueva en la explotación de las minas. Los americanos, compran a los propietarios mineros de aquel entonces las minas, ¿no? Como te comentaba hace un momento, en el momento de mayor trabajo en las minas,
hubo hasta 1000 pequeñas minas trabajando. Entonces los americanos empiezan a comprar las propiedades y a iniciar sus trabajos, ¿no? Empiezan a construir el dique Esperanza para que puedan explotar los minerales del lado sur del Tajo. Más adelante empiezan con la construcción del dique Lourdes antiguo, ¿no? En 1930, y a la vez siguen comprando más minas, más propiedades, ¿no? La empresa se sigue fortaleciendo y empiezan a contratar más gente para poder desarrollar la mina en el menor tiempo posible, ¿no? Los americanos llegan exclusivamente ellos a trabajar las minas de cobre, ¿no? En la época anterior que te comentaba, la época colonial o republicana, el mineral del cobre no era muy apreciado por el bajo precio en el mercado internacional. O sea, sí se conocía la existencia del cobre, pero lo que más pagaba era la plata. Entonces no había, digamos, interés de por qué explotar el cobre, ¿no? Solamente lo trabajaban para producir el magistral del sulfato de cobre, pero más allá no había muchos usos. Pero ya cuando se inicia el siglo XX, se empieza en Europa a requerir mucho cobre, porque ya se necesitaba el cobre para las instalaciones eléctricas. Entonces el precio del cobre empieza a subir y se hace atractivo pues la minería del cobre, ¿no? Y es así que los americanos se dedican íntegramente a la explotación de las vetas de cobre que están en el lado oeste de la ciudad de Cerro de Pasco. Y es por eso que llega a tener pues el nombre, ¿no?, de la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? Muy conocida para aquel tiempo, ¿no?, para aquel entonces. Claro, hay una cosa importante también que es resaltar en esta historia, que dicen los historiadores también, de que llegaban, la población de Cerro de Pasco era pequeña, pero en épocas de gran explotación había mucho trabajo y llegaron a ser cerca de 18,000 habitantes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, Rosita, mira, exacto. La empresa americana, cuando se asienta a la ciudad, a Cerro de Pasco, el primer inconveniente que ellos tienen es la mano de obra, puesto que ellos traen maquinaria y toda la tecnología, pero la ciudad, como ciudad, pues tenía un promedio de 5,000 a 6,000 pobladores en general. Estoy hablando de hombres, mujeres y niños. Entonces una población activa para la minería pues no era representativa para los objetivos de la empresa americana, ¿no? Entonces ellos tuvieron que construir campamentos mineros. Empezaron con los campamentos en Champamarca, en Ayapoto, que fueron los primeros campamentos, y a hacerlo atractivo para poder tener más trabajadores, ¿no? Es así que gradualmente el campamento minero, en su mejor momento, llegó a tener algo más de 18,000 trabajadores en planilla, ¿no? Entonces ya se convierte a lo que es la gran minería, ¿no? Entonces, sí, es un dato muy curioso, porque hay pocas empresas que hasta hoy en día incluso no pueden ostentar de tener tanto personal en planilla. 18,000 es una cantidad bien amplia, Rosita. Sí. Entonces fue una estrategia muy grande que implementaron los americanos, pues, ¿no?, en poder tener gente en planilla, ¿no? Y te cuento pues un dato adicional, ¿no? Como comentaba de mi abuelo, ¿no? Él empieza a trabajar a los 13 años. Otro notable minero de aquellos años, Jesús Arias Dávila, también natural de Cerro de Pasco, él empieza a trabajar a los 14 años, ¿no? Entonces se nota claramente la falta de mano de obra en aquel tiempo. Y bueno, pues tú sabes que Cerro de Pasco, como lo mencionaste, es a 4,300 metros de altura, no es atractivo para poder llevar personal para que trabaje, ¿no? Son condiciones climáticas muy adversas para cualquier persona. Entonces, por eso que mucha gente trabajaba así tan joven, ¿no? Hoy en día, obviamente, las leyes no lo permiten, pero así fue la historia en Cerro de Pasco. Incluso de niños trabajaban, no dentro de las minas, pero sí trabajaban en superficie, escogiendo mineral o en otros trabajos secundarios que, ¿no?
Así, Rosita. Ese es el punto que me llamó bastante la atención, cómo había crecido la población en eso entonces. ¿Y qué más? O sea, aparte trajeron los norteamericanos tecnología, compraron todas las minas, cambiaron el sistema de trabajo, ¿no? La forma de trabajo, pero también seguramente crearon centros de capacitación porque eran herramientas nuevas, ¿no? Para la minería, y cómo formaban a los peruanos para que trabajen esas máquinas. Claro, los americanos en este sentido sí han empezado. Ellos, por ejemplo, fueron los primeros que implantan en Cerro de Pasco los controles de seguridad. Hasta antes del año 1900 no se cuentan estadísticamente con índices de seguridad, pero los americanos vienen ya con conceptos nuevos, conceptos diferentes, de que al personal hay que capacitarlo, ¿no? Un perforista tiene que estar capacitado en su labor, tiene que llevar cursos. Igual el personal que va a hacer voladura tiene que conocer sobre cómo trabajan los explosivos en las minas, qué cuidados se tienen que tener, cómo hacer los empalmes, los amarres, ¿no? Las mechas de seguridad, todo ello, ¿no? El tema del sistema de transporte, empiezan a capacitar grandemente, pero hay algo adicional sobre todo ello, es la cultura, los valores que implantan a la ciudad, y eso tiene mucho que ver con lo que hoy en día se ve. Por ejemplo, en aquellos tiempos, tema de la hora, ¿no? La gente aprendió de los americanos que la hora es la hora de inicio del trabajo, la hora de los alimentos, la hora del descanso, y es algo que influyó mucho en la gente que trabajaba en la mina y en la población. Mis abuelos, al menos mi abuelo materno, con quien más lo conocí de niño, él tenía esa costumbre para la hora de levantarse, para la hora del desayuno, 7 de la mañana en punto, 12 del mediodía el almuerzo, ¿no? 5 de la tarde el loncha, o 7 de la noche la cena, ¿no? Sí. Después el respeto de uno a otra persona, ¿no? El saludarse, el conversar, el saludo amablemente, ¿no? La vestimenta, ¿no? Pulcra, limpia. Entonces son cosas buenas que en aquel tiempo los peruanos asimilamos de ellos, ¿no? Entonces eso se trascendió en todas las familias, porque igual ya conociendo a los amigos, a los padres o abuelos de mis amigos o familiares, todos tenían esa misma costumbre, ¿no? Y hoy en día esto se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo. Ya no está la empresa americana, entonces hemos perdido un poco de esto del valor de la puntualidad, del respeto, de la pulcridad en la vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces lo que tú preguntas es algo muy, muy interesante. La capacitación o también las consideraciones en seguridad, sino también la propia cultura que se manifiesta, ¿no? ¿Cómo continúa la historia de la minería en Cerro de Pasco? A mediados del siglo XX, en 1950, empieza a haber un cambio drástico en lo que concierne a la explotación de los minerales. Pues el precio del cobre empieza a decaer, y también las reservas de cobre en la mina empiezan a decaer, ya no hay mucho cobre en la mina. Pero ya se hace atractivo también a nivel mundial otros minerales como es el plomo y zinc. Y fíjate que el yacimiento de Cerro de Pasco es tan rico, es uno de los yacimientos mundialmente conocidos, que empezó con la explotación de la plata, más adelante con la explotación del cobre, pero ya de 1950 se empieza con la explotación de los cuerpos de plomo zinc, ¿no? Y en mayor cantidad, o sea, la cantidad de los minerales de plomo zinc en volumen superan a lo encontrado en cobre. Entonces empieza en 1950 con la explotación en la mina subterránea, se empieza ya a explotar los cuerpos de plomo zinc, pero
la cantidad de mineral era pues fabulosa y permitía que los trabajos sean realizados a tajo abierto. En tajo abierto permite un mejor aprovechamiento de los recursos minerales a un menor costo, ¿no? La diferencia que en socavón, en subterráneo, puedes explotar menos cantidad y el costo pues definitivamente es mayor, ¿no? Hasta se puede hacer antieconómico. Es así que la empresa americana inicia primero con el proyecto pues del traslado de la ciudad antigua, ¿no? Y es así que se construye lo que hoy en día se conoce como San Juan Pampa o la nueva ciudad, ¿no? Hasta hoy en día vas a escuchar que muchos dicen, ¿no? La nueva ciudad. Sí, esta nueva ciudad ya sí es de la época del 60. O sea, estamos hablando ya de 40, algo de 60 años ya que va a tener esta parte de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, se crea San Juan Pampa y pues se inicia la explotación masiva del tajo abierto. En el año de 1956 se inicia con la explotación del tajo abierto en el lado norte y pues va poco a poco creciendo el tajo hacia el lado sur para la explotación masiva de los cuerpos de plomo zinc, ¿no? El Cerro de Pasco es uno de los primeros yacimientos en el Perú, junto con Toquepala, las explotaciones a tajo abierto más antiguas, mecanizadas y modernas para aquel entonces, ¿no? La empresa americana trajo para explotar el tajo abierto las palas electromecánicas PIH, trajo las perforadoras Bucyrus Erie y los camiones, los Lectra Halls o los DART inicialmente, ¿no? Y se empieza pues un trabajo que bueno, hasta hace poco, ¿no? Se vio en Cerro de Pasco, ¿no? La explotación del tajo abierto, ¿no? En total ha trabajado más de 50 años. Lamentablemente en el año de 1974 el gobierno de turno decide la estatización, ¿no? de los campamentos mineros, no solamente de Cerro de Pasco, también en Marcona, en Cerro Verde, en Arequipa, con la creación de Minero Perú, la creación de Centromin Perú, ¿no? Empresas del Estado, y pues se deja al Estado peruano la explotación de estas minas, ¿no? La idea definitivamente es muy buena, visto de un punto de vista, ¿no? Si comparamos a Chile, Chile es propietario de Codelco, que explota los yacimientos de cobre, ¿no? De su país, pero administrativamente pues ellos son muy buenos, ¿no? Ellos han permitido en realidad trabajar las minas de una manera muy segura y muy rentable, cosa que no se logró en Perú, ¿no? Ninguno de los yacimientos de Perú lamentablemente no corrieron esa suerte, ¿no? Empezó mucho la burocracia, bueno, los problemas por demás conocidos, ¿no? Ese fue el periodo que tuvo Cerro de Pasco, con Centromin Perú, alrededor de 25 años trabajando, ¿no? Esa fue la otra parte de la página, Rosita. Es así como, bueno, hasta ahora, ¿no? Hoy creo que continúa la empresa Volcan trabajando en la mina del Cerro de Pasco, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito de las 8 minas que existen allí, que tiene Cerro de Pasco? ¿Cuál de ellas es la más antigua? Tal vez Atacocha, tal vez el Brocal. Las que están en Cerro de Pasco, propiamente. Sí, bueno, a ver, las más antiguas son dos, las minas de Cerro de Pasco y las minas de Colquijirca. ¿No? Incluso Colquijirca, los españoles fundaron lo que es la Villa de Pasco. Exacto, sí. Porque ya se conocía pues de la riqueza de las minas de Colquijirca, ¿no? Colquijirca también etimológicamente el cerro de plata, ¿no? En quechua. Entonces se conocía, pero los españoles no lograron llegar propiamente dicho a la veta de mineral. Ellos
sí sacaron mineral de Colquirca, pero no llegaron al corazón, a la parte más rica del mineral. Fue Eulogio Fernandini, recién a finales de los 1800, que incansablemente y con buen atino realizó diferentes socavones y logró encontrar la parte más valiosa de Colquirca, y donde Colquirca empezó a producir mucho mineral, ¿no? Y bueno, Cerro de Pasco, las minas de Cerro de Pasco, que sí son las más antiguas y más conocidas, ¿no? La mina Descubridora, Santa Catalina, Santa Rosa, todos pues en la explotación de los pacos, ¿no? Los minerales de plata, los óxidos de plata que estaban, como mencioné, a flor de tierra, ¿no? Exacto. Muy conocidas antiguamente. No, bueno, y las otras minas que tú mencionabas, como Atacocha, ¿no? Milpo, sí, esas fueron posterior. Habían conocimientos, pero de la existencia de esos yacimientos, pero no eran tan, la exploración no fue tan ardua, ¿no? Y fue para un poco más adelante, porque Atacocha, por ejemplo, más se caracteriza por tener minerales de plomo zinc, ¿no? Entonces, en aquel tiempo inicialmente lo que buscaban más era la plata o el cobre, ¿no? Entonces, los yacimientos que encontraban, digamos que no eran de mucho interés para inicios de siglo, por decir, pero más adelante sí, pues, llegaron a ser minas que dieron mucho auge, mucho impulso a la minería. Claro. ¿Y qué nos puedes contar un poquito sobre la minera Boyarisquisca, una minera de carbón? A ver, te comento. Las minas de carbón, antiguamente, se explotaban básicamente por un requerimiento de combustible. No hubo un interés de exportación del cobre. Te comento que el cobre del Perú, al menos, no es de alta calidad de exportación, al menos en Sudamérica, como lo tiene Colombia, por ejemplo, no llegamos a ese nivel. Pero sí era en la época republicana, se traen las primeras bombas a vapor para bombear el agua de las minas. Estoy hablando de más o menos 1815, 1820, ¿no? Y en adelante. Estas bombas necesitaban combustible para trabajar, entonces era carbón, y donde había carbón tenían que buscar en los alrededores. Es así que encuentran minas de cobre en Goyerisquisga, también en las cercanías de Ollón, y la explotación era muy reducida. Pero donde se vio el mayor impulso a la explotación del carbón fue con la llegada de los americanos, porque ellos necesitaban el combustible para los ferrocarriles. Los ferrocarriles, el combustible principal era el carbón, y también para los hornos de fundición, que la primera fundición que se creó en Smelter, ¿no? Muy cerca a Colquirca. Entonces era muy necesario el uso de carbón como combustible, ¿no? Bien, y también parte de la explotación del carbón, había una dotación para los trabajadores de la compañía para uso doméstico, es decir, cocinaban con estufas a carbón. Los campamentos en la parte exterior tenían un pequeño corralito, un pequeño stock ahí donde almacenaban el carbón. Pero el uso principal, como te comentaba, pues era de combustible para las fundiciones y para los ferrocarriles, ¿no? Se necesitaba mucho carbón. Ya con la llegada de la energía eléctrica, del diésel, ¿no? Más adelante, ya el uso del carbón pues empieza a decaer. Y es así que se tienen que cerrar pues las minas de Goyerisquisga, ¿no? Rafael, cuéntanos un poco sobre las anécdotas, tus anécdotas mineras, a ver. Otra anécdota cortita te voy a contar, fue cuando yo inicié mis trabajos de practicante en la mina de Atacocha. Yeah. Yo recién cursaba el segundo año de estudios de minería y tenía un promedio de 20 años. Recién estaba empapándome muy poco a poco del trabajo minero, y así que yo trabajaba con la contrata Palacios, me acuerdo, en nivel 3540. Yeah. El primer día de trabajo recuerdo que fui bautizado con la famosa cuatreada, ¿no? Éramos 2 trabajadores nuevos. Yeah. Y
para recibir, para que vayan bien, como lo dicen en el argot minero, pues tenían que darte tu cuatreada, ¿no? Entre 4 trabajadores te levantan, uno de cada mano, otro de los pies, y otro trabajador te recomienda. Por cada correazo que te da, yo recuerdo que te decía algo así, pues no vas a malgastar el dinero que recibes de tu pago, y empezaba la primera latigada. Vas a ser siempre muy respetuoso con tus compañeros de trabajo, venía la otra latigada, y así, ¿no? Yeah. Una costumbre muy bonita. Empecé a trabajar, y bueno, como yo era nuevo y no sabía mucho de nada, yo era el ayudante de todos. Fui ayudante de perforista, ayudante enmaderador, ayudante de bodega. Yo era el que hacía pues los encargos de los maestros mayores de los antiguos mineros. Ellos me decían, ándate a la bodega y tráete un barreno de 5 pies afilado. Yo tenía que ir a la bodega. A la hora del disparo, ándate a la bodega y pides tanta cantidad de dinamita. Y yo estaba en época de aprendizaje. Yo feliz, siempre iba solo en las labores mineras, obviamente con el cuidado respectivo. Y ya me sentía como en casa. Yo muy contento de aprender cada día. Pero cierto día, ya después de 2 meses de trabajo, algo así, uno de los trabajadores me llama y me dice, Rafael, ¿tú vas solo, cruzas este crucero para ir a la bodega? Claro, le digo. ¿Por qué? Le digo. No, me dice, no pases por aquí solo, me dice. ¿Por qué? Le digo, quiero que me expliques. Es que lo que pasa es que aquí hace un tiempo murieron unos compañeros, y acá siempre penan. Cuando tú pasas te llaman, pasan la voz, hacen bullas, no pase, Rafael. Porque es la sugestión mental. Porque ya de ahí en adelante, cada vez que yo pasaba por ese crucero, lo pasaba con mucho temor, porque creía que me iban a llamar, a hablar, o escuchar ruidos extraños, ¿no? O escuchar cosas que pasaban, ¿no? Entonces, la sugestión mental, cuando te introducen ideas o conceptos que de alguna forma alteran, ¿no? tu mente, ¿no? Algo así. Y esto lo llevo con una anécdota, porque yo antes de que me dijeran esto, pues yo andaba feliz como en mi casa, como te digo, ¿no? Pero a partir de aquel día cambió. Rafael, quisiéramos que brindes un mensaje para todos los compañeros mineros que hoy están laborando pues en las unidades mineras del Perú y del mundo, ¿no? Te agradezco por esta entrevista, y bueno, quiero finalizar con algo muy importante. Quiero hablar de la seguridad, y hace un momento hablábamos de la cultura, de lo que trajeron los americanos a Cerro de Pasco. Hoy estamos los peruanos, y creo que los peruanos somos más capaces o mejores que cualquier ciudadano de parte del mundo. Tenemos esa capacidad. Yo recuerdo que cuando inicié hace algo más de 20 años esta carrera de la minería, del trabajo en la minería, la cultura de seguridad pues era muy baja. Yo escuchaba de mis jefes en aquel tiempo que era prohibido accidentarse. El término posiblemente suene bien, pero si uno lo analiza de un lado diferente, no es lo correcto. No es prohibido accidentarse. Uno se accidenta por las condiciones y actos que uno puede encontrar en el trabajo diario. Es así que cuando yo empiezo a trabajar, recuerdo que teníamos un panel de pergaminos en la oficina de Tajo. Había unos pergaminos de reconocimiento por haber llegado al 500.000 de horas hombre sin accidente, y el último cuadro era de un año muy lejano, 1984, 85, y era el año 2000. Ya habían pasado mucho más de 10 años y no lográbamos tener un reconocimiento. Continuamente teníamos diversos accidentes e incidentes que teníamos que afrontar por los trabajos que realizábamos. Entonces, yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando empecé a trabajar, por ejemplo, la vestimenta minera, los mamelucos no llevaban las cintas reflectivas que hoy en día se ve que es algo común.
las cintas reflectivas ayudan mucho a la visibilidad de las personas cuando se le enfoca con la lámpara minera. O, por ejemplo, los equipos pesados que trabajan en el tajo abierto o en superficie, antiguamente todos de día trabajaban con las luces apagadas. Hoy en día, Rosita, en toda operación minera a nivel nacional, todo equipo minero, incluso de día, tiene que tener por ley las luces prendidas. ¿Y esto por qué, no? Por el principio de ver y ser visto. Alguna fecha cuando aún era estudiante, le pregunté a un profesional, ¿no? ¿Por qué? Era en otra mina que ya había llevado esta costumbre. Le dije, ¿por qué llevan de día? Si estamos de día, ¿por qué están prendidos los faros? Y él me dijo, Rafael, por seguridad tenemos que ver el principio de ver y ser vistos. Tú reconoces un equipo de día cuando están las luces más fácil. Los militares tienen otro tipo de división. Se trata de que los militares no sean vistos, camuflados, en áreas diferentes. Yo vi la implementación de las pértigas, de las circulinas, durante mi trayectoria de trabajo, la delimitación de los lugares con carteles, conos, barras de seguridad, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente, finalmente, a todos los que están trabajando en las diversas operaciones de las minas, todo trabajo se puede llevar con éxito si nosotros cumplimos, nos enfocamos a nuestro reglamento de seguridad e higiene minera. Hoy en día, el que está vigente es el 023-2017, aunque hubo, creo, una modificatoria. Pero siempre hay un reglamento, el cual tenemos que ceñirnos por nuestro propio beneficio, por nuestra propia seguridad. Detrás de nosotros está una familia que nos espera en casa. Nosotros podemos ser muy buenos en lo que hacemos, como supervisores, mecánicos, operadores de maquinaria pesada, construcción y diversas actividades que tiene la mina. Pero nada va a ser válido si no trabajamos con seguridad. Nuestra herramienta principal tiene que ser para nosotros nuestro hiper, nuestra evaluación del riesgo, los controles que pongamos día a día para poder realizar un trabajo seguro, nuestro equipo de protección adecuado para cada tarea, los reportes a tiempo. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje para aquellos alumnos que hoy en día se están preparando para trabajar en la minería, a quienes les gusta este campo de la minería. No hay nada más valioso que su propia vida, que su propia seguridad. Eso es lo más valioso que tienen, y tienen que valorarlo, y eso tiene que convertirse en un hábito desde el primer día. Si hoy en día aún no es un hábito para alguien, pues tiene que alinearse, tiene que enderezar su camino, ya que si no estamos bien, nuestra familia tampoco va a estar bien, Rosita. Es el mensaje que yo quería dejar. Ay, muchísimas gracias, Rafael, por concedernos esta entrevista. A nombre de Crónicas Mineras te damos las gracias y te dejamos para que te despidas. Agradezco bastante tu invitación a este programa. Estuve viendo algunas entrevistas anteriores, me ha dado mucho gusto de poder verlos en la pantalla, a amigos tan queridos y con los cuales hemos compartido el trabajo, el quehacer minero. Estoy seguro que también muchos de ellos nos están viendo ahora. Les mando un saludo para cada uno de ellos. ¿Qué más? Muy agradecido, Rosita, como siempre, para poder servirte, compartir algunas vivencias mías. Siempre voy a estar llano a tu llamado, Rosita. Muchas gracias, nada más. Gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, espero tus comentarios que me ayudan a hacer más videos. Sígueme en mis redes y nos vemos en el próximo video.